En Perú, una encuesta urbana nacional difundida por el diario La República revela que el presidente Ollanta Humala contaría con tan solo un 10% de aprobación ciudadana. Los históricos niveles de popularidad se conocen un día después de que el mandatario celebrara su cumpleaños número 53 junto a su esposa Nadine Heredia, quien se sitúa a un punto de distancia de su marido en lo que a popularidad entre sus conciudadanos se refiere. Según voceros de la firma encuestadora, los bajos niveles de aprobación al presidente Humala obedecerían al conflicto del proyecto minero Tía María y las acusaciones sobre manejos poco transparentes de dinero por parte de la primera dama. Para hablar de este tema hacemos conexión en Lima, Perú, con el analista político del Instituto de Estudios Estratégicos, Luis Giacoma. Bienvenido a la tarde de NTN 24. Muchas gracias, Carlos. ¿Comparte usted esa apreciación, el conflicto minero en el sur de Perú y las acusaciones y las revelaciones alrededor de manejos indebidos que vinculan a la primera dama? ¿Es lo que tiene hundido a la popularidad del presidente Ollanta Humala? Lo comparto plenamente. Las acusaciones de corrupción al más alto nivel de Palacio de Gobierno, léase presidente y primera dama, son tan evidentes que en solo un mes ha bajado más o menos 15 puntos de popularidad. Y luego el pésimo manejo del conflicto social en Tía María, en un proyecto minero que no debe ir porque la población no lo desea así. También le pasa factura. Pero quiero añadir algo más. Creo que parte del bajón de popularidad de Humala, en mi opinión irreversible, se puede resumir en una estadística. Ollanta Humala recibe un país creciendo 8% y está devolviendo un país creciendo 1%. ¿Qué demuestra ello? Desgobierno, ausencia de ideas y sobre todo un gobierno que se retrasa, un gobierno sin liderazgo. Esas creo son, en mi opinión, las auténticas causas de la debacle presidencial. ¿Y cómo salir entonces de esa debacle? ¿Qué tendrá que hacer el gobierno Ollanta Humala y su equipo de asesores para tratar de levantar un poco la percepción ciudadana? En primer lugar, que modifique sus modales. El presidente Ollanta Humala o no habla cuando debe, o habla cuando no debe, o bien tiene un lenguaje muy de cuartel. Cree que se está dirigiendo a sus subordinados, a sus soldados, y se está dirigiendo a una población de clase media en su mayoría, con ganas de progresar y trabajar, y con ganas de libertad. Creo que la propuesta de corrección debería venir por sus modales, por su forma de expresarse, pero fundamentalmente por aclarar un solo detalle. Los millones de dólares que ya se ha comprobado que vinieron de Venezuela a la campaña nacionalista. Creo que eso es fundamentalmente el punto de debacle. Si uno examinaba hasta hace un mes las estadísticas, pasaba bien el presidente Ollanta Humala, 25-26%. Se descubre esto gracias a la prensa y cae 16%. Nadie aclara nada. Eso es lo preocupante. Pasan por cuestiones personales del propio presidente de la República. En cuanto al manejo del Congreso, también esta encuesta trae datos que son reveladores. Dice la firma encuestadora que los peruanos tampoco quieren que el oficialismo continúe al frente de la gestión del Congreso, incluso prefieren que comience o que llegue a la cabeza de esta corporación la oposición. ¿Ya se comienza entonces a vislumbrar un cambio político en Perú de cara en un año que será preelectoral, el último año del gobierno de Ollanta Humala? Ciertamente, la debacle del Congreso viene por un factor. La bancada nacionalista, la bancada de Ollanta Humala, está compuesta de un sinnúmero de personajes sin trayectoria, sin oficio, y muchos de ellos, la más de ellos, digamos, fruto de actividades marginales. Hay mineros informales, hay sentenciados por narcotráfico, hay sentenciados por terrorismo, que ya cumplieron su pena en la lista de Ollanta Humala, en el Congreso, en la cuota parlamentaria de Ollanta Humala. Y creo que eso le da fragilidad al gobierno. Nunca fue un gobierno de intelectuales, eso queda claro, pero
parece que su bancada, en su mayor parte, es gente sin profesión, sin preparación política, sin talento, sin timing político, que es justamente lo que se necesita para el último año de gobierno. Solamente quisiera añadir algo. Si le falta un año de gobierno y solamente tiene 10% de popularidad, Dios quiera que termine bien el gobierno. Ya se está aquí, digamos, sosteniendo en Lima, ¿no?, entre, digamos, en los medios de comunicación, la posibilidad de un autogolpe, la posibilidad de una autoinmolación de Ollanta Humala, y creo que hay que estar preparados contra eso. No vaya a ser que por querer huir, deja al Perú sumido en una crisis. Ahora, esta información se contrapone a la publicada por otra encuesta perteneciente a la firma Datum, según la cual las preferencias de los peruanos por las tendencias autoritaristas habrían aumentado. De acuerdo con ese sondeo, 4 de cada 10 peruanos simpatiza con la idea de reducir la libertad de expresión, limitar el ingreso de productos extranjeros al país y aumentar la participación del Estado en todos los sectores. ¿Cómo podemos explicar ese fenómeno? Por la inseguridad que se vive. Si uno observa las estadísticas, la gente quiere, más que gobiernos autoritarios, gobiernos fuertes en cuanto a seguridad interna. Y el gran fracaso del gobierno de Ollanta Humala fue haber prometido seguridad interna y no haberlo conseguido. Diariamente, solamente le pongo una estadística, ocurren en Lima, solamente en Lima, 6 casos de sicariato al día, o sea, 6 asesinatos por encargo. Y eso nos lleva a niveles cuasi mexicanos. El espejo mexicano ya está muy cerca de nosotros. Entonces, creo que antes, si bien puede parecer la estadística que quiere gobiernos autoritarios, creo que la verdadera palabra sería gobiernos fuertes y que se impongan ante la delincuencia. Creo que eso explica ese aparente retorno. Sin embargo, reitero, el gobierno de Ollanta Humala prometió mucho, era un partido sin plan de gobierno, con mucha, digamos, ausencia de cuadros, de elementos técnicos. Solamente decirle que en el último lustro, en los 5 años que han pasado de gobierno de Ollanta Humala, ha aumentado en 900.000 el número de empleados públicos, casi siempre de gente sin preparación, y esto está pasando factura. ¿Y en qué radica? ¿Dónde están esos factores que marcan la debilidad del gobierno de Ollanta Humala, como lo están mostrando estas informaciones y estos sondeos? La voz de la gente, ¿dónde considera que está el error? Ausencia de un plan de gobierno coherente. Se entró sin ideas, se entró a querer gobernar en piloto automático. Es como agarrar un avión, pilotear un avión que ya está a 1000 metros de altura y querer seguir volando en la misma dirección. Y eso es claramente imposible. Otro factor que hay que añadir a ello es que la formación del presidente militar es un militar setentero. Estamos viendo que, por ejemplo, los servicios de inteligencia, lejos de usarlos contra la delincuencia, se usan contra líderes de oposición y contra miles de ciudadanos, incluyendo el que le habla, por ejemplo, que ha sido, digamos, chuponeado y seguido por el gobierno, cuando solamente soy un catedrático y un consultor. Esa visión militar, amigo-enemigo, impropia de un sistema democrático, es la cualidad personal que le está transmitiendo Ollanta Humala al cargo. Y eso es lo nefasto. Es Luis Giacoma, analista político del Instituto de Estudios Estratégicos desde Lima, Perú. Gracias por estar con nosotros en NTN 24. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias.